Buenos días o buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí saludarte, ¿verdad? Dependiendo al horario, el momento en que tú ves este video, ¿verdad? Así que es un honor, un privilegio para mí estar de aquí, poder compartir este mensaje para tu vida y que tú estés ahí dispuesto y ocupes, ¿verdad? El espacio, dejes el tiempo disponible para poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Así que en este momento te doy la bienvenida. Y vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios, ¿verdad? Que sea tomando el control de todo lo que se va a expresar en este momento. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Señor, te damos gracias. Ya estamos aquí, Señor, una vez más dispuestos a compartir este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, contribuir a lo que es el desarrollo espiritual de cada persona que se dispone a escuchar este mensaje, Señor. Te ruego que prepares esos corazones y que esta palabra quede como en esa tierra fértil, Señor, una semilla sembrada en esa tierra para que pueda venir, Señor, y pueda producir ese fruto, Señor, por el cual pues está enviando esta palabra. Y así mismo, Señor, te ruego que tomes control de todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno y de las palabras que transmite mi boca, que sean expresadas de parte de ti, que se diga aquí lo que tú quieres que se mencione, Señor, y que se abstenga aquello que no quieres que se mencione. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos del alfarero, y estamos aquí en esta serie que estamos llevando referente a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Estamos viendo cada uno de los problemas que estaban aconteciendo en cada una de las iglesias, donde el apóstol Pablo pues vino y empezó a llevar esa solución a cada uno de esos problemas que se estaban otorgando en aquella época. Recordemos siempre, y hago siempre como que para dejarlo bien recalcado, ¿verdad? Y es que tomemos en cuenta que los mismos problemas que se estaban dando en aquel entonces no exactamente son los que se están dando en nuestros tiempos, pero sí algunos que sí los podemos retomar y que con la ayuda de Dios, por supuesto, podemos venir y buscar solución a esos problemas. Que esos problemas son como las debilidades de las cuales podemos estar cruzando tú y yo como parte de la iglesia, ¿verdad? Podemos estar cruzando esos son los problemas, las dificultades que podemos estar llevando, ¿verdad? O aquello, ¿verdad? Que en lo que podamos estar fallando son las debilidades que tú y yo podemos tener. Y es que hay que identificar eso y hay que ver de qué manera se va sacando para poder fortalecernos y así mantenernos en una condición espiritualmente madura y estable ante cualquier circunstancia. Amén. Entonces, por eso ese es el propósito por qué estamos dando ahorita esta serie. Y bueno, vamos a irnos ya con el tema y vamos a hablar ahora de alianzas incorrectas. Amén. Vamos a hablar de las alianzas incorrectas. Y vamos a irnos allá a la base bíblica. Quiero que vayas a tu Biblia y busques ahí en 2 Corintios 6, 14, 15. Vámonos a 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer en los textos 14 y 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Vemos ahí una serie de preguntas, ¿verdad? Es como que nos estuviera diciendo acá, o el apóstol Pablo en aquella época estuviera diciéndole a los corintios: mira, ¿qué relación tiene, verdad, la injusticia con la justicia? Pues ninguna, ¿verdad? Porque la injusticia siempre está buscando el mal para el prójimo, pero la justicia siempre hace lo correcto, siempre va buscando el beneficio de la persona, de su prójimo, ¿verdad? Siempre le da el derecho al prójimo de lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, nada que ver, va como que en sentido contrario, ¿verdad? Pero en esa diciendo, no os unáis a yugo desigual. ¿Y qué significa eso de yugo desigual? En muchos casos hemos oído esta porción bíblica y siempre es el mismo ejemplo, ¿verdad? Y lo voy a otorgar aquí. Y es que cuando hablamos de un yugo, pues estamos, aquellos que han tenido la oportunidad de ir al campo, ¿verdad? Y han visto, ¿verdad? Que ahí están esos animalitos que son los que ocupan para poder arar la tierra, ¿verdad? Le ponen un yugo a los bueyes, ¿verdad? Le ponen a la pareja de yugo, fíjense que son una pareja, ¿verdad? Ocupan una pareja de bueyes, ¿verdad? Y le van poniendo algo así como que es de madera, o no sé ahora si hay algo más moderno, ¿verdad? Pero por lo general se conoce así. Entonces es algo así como de madera que le ponen en el área de las cabezas,
del buey. ¿Para qué? Para que vayan todos los dos hacia una misma dirección. En ese momento ninguno puede irse a la izquierda o la derecha. Uno va a la izquierda, otro a la derecha. No, los dos van hacia la misma dirección. Si tienen que cruzar, pues los dos van cruzando, ¿verdad? De igual manera, porque van iguales, van caminando igual, van dando el mismo paso, van hacia la misma dirección. Entonces, cuando dice, no os unáis a yugo desigual, significa, no podemos tener una concordancia, no podemos tener una relación de armonía, no podemos venir y tener lograr ese propósito si estamos unidos a alguien que piensa diferente, a alguien que sus intereses son distintos a lo que nosotros somos. Cuando hablamos de alianza, ¿verdad? Estamos diciendo, hemos buscado acá en el diccionario, cuando hablamos de alianza estamos hablando de un pacto o convención establecido entre varias personas. Aliar significa poner de acuerdo y reunir para un fin común. Eso significa que cuando se hace una alianza es porque estamos pensando en lo mismo. Estamos, como decía Corinto, ¿verdad? Quiero que hablen, decía el apóstol Pablo, quiero que hablen una misma cosa, ¿verdad? O sea, todos de acuerdo con un mismo propósito, alcanzar un mismo fin. Entonces ahí es donde se va en una alianza correcta. Pero cuando nosotros dice, y no os unáis a yugos desiguales, significa aquello que va contrario a lo que tú eres, a lo que tú piensas, a tus propias prioridades. No puedes unirte a ello porque entonces no vas a mantener una armonía, una estabilidad en lo que realmente quieres realizar. Entonces dice aquí, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no tienen tu misma creencia, aquellos que no tienen tu misma fe, aquellos que no creen en Dios, ¿verdad? Entonces no os unáis con yugos desiguales, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Cuando está algo oscuro, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué sucede cuando llega la luz? Se desaparece la oscuridad, se desaparece la tiniebla. Cuando llega la luz todo se puede ver en un lugar que está oscuro, pero no se puede estar los dos juntos, no puede haber oscuridad y luz al mismo tiempo. O hay tinieblas o hay luz, pero no pueden estar los dos juntos. Entonces, ¿qué comparación tiene? ¿Qué igualdad tiene? Ninguna, no tiene ninguna comunión, dice aquí, la luz con las tinieblas. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Qué concordancia o qué concordia tiene Cristo con Belial? Y me llamó la atención esto y pregunto, ¿qué es Belial? Porque Cristo ya sabemos de quién es, ¿verdad? Cristo ya sabemos que es nuestro Dios. Cristo ya sabemos que es el ungido, que es el que otorgó su vida en la cruz para darnos vida eterna. Entonces, ¿quién es Belial? Y yo dije, ¿qué es Belial? Y lo investigué y dice que es un poderoso demonio, príncipe del infierno, relacionado con la independencia, con la autosuficiencia, el orgullo y la realización personal. Dime tú qué haces con una persona o personas que son de esa manera. Porque cuando nosotros nos salimos con personas, no vamos a decir que son los demonios, ¿verdad? Pero dice aquí que tiene ciertas características como lo es la independencia. Cuando tú haces una alianza es porque vas a estar con un fin común, vas a hablar con las personas, te vas a llevar a acuerdo y van a hacer algo que tenga que ser relacionado con la misma idea y el mismo objetivo. Cuando te alías a esas personas es porque vas a hacer un fin común, ¿verdad? No va a ir por separado. Pero independencia significa hacer cada quien lo que quiere. Y cuando lo llevamos esto de alianza, no solamente estamos hablando de trabajo, no solamente estamos hablando de amistades, no, incluso hasta de familiares, ¿verdad? Y también hablamos de parejas, ¿verdad? También lo relacionamos con la pareja, porque dice allá en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? Idónea. Significa que no tiene que haber independencia ahí, ¿verdad? Porque es una alianza. Dice, ya no serán más dos, sino que serán uno solo, ¿verdad? Entonces significa que ya no hay independencia ahí, ya no hay independencia, ¿verdad? Entonces dice que esto de Belial, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna, porque Belial es lo contrario, dice que es independencia, es autosuficiencia, alguien que no toma en cuenta a otra la persona para realizar algo, alguien que se cree suficiente y ni siquiera toma cuenta a Dios, ¿verdad? Porque es muy cierto, podemos estar llevando a una vida tal vez individual, pero tenemos que estar conectados a nuestro Dios para poder hacer
lo que hacemos para poder tomar decisiones, tomar en cuenta a Dios. Pero autosuficiente significa que no le tomas cuenta a nadie. Te dices estar aliado, pero no tomes en cuenta a la alianza que tienes y mucho menos a Dios, ¿verdad? Entonces es una persona autosuficiente, una persona orgullosa, alguien que no es capaz de reconocer sus errores, alguien que no es capaz de aceptar la virtud de otro, no es capaz de celebrar las victorias de otro, no es capaz de celebrar los triunfos de otra persona, una persona orgullosa que se cree importante y ve de menos a los demás. Esto tiene que ver con Belial, que es el demonio, dice príncipe, dice que es un príncipe del infierno y que además dice que es y la realización personal. ¿Te has visto aquellas personas que dicen en las parejas, no, tú quédate aquí, a ti no te va a funcionar esto, pero yo sí, ¿verdad? Yo sí puedo estudiar, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo liderar, yo sí puedo avanzar, pero tú no. No, yo en la casa aquí mando, tú no tienes derecho a decir nada, aquí solamente tienes que obedecer a lo que yo digo. Así que cállate, ¿verdad? Solo tengo derecho a hablar. Eso es una situación de realización personal, significa solo uno puede hacer algo y el otro no tiene ningún derecho a hacer nada. En unas alianzas solo unos tienen derecho a triunfar, a avanzar, a realizarse, a formarse, pero los demás no. Esto es realización personal, es un egoísmo, ¿verdad? Esto se enfrasca en un egoísmo en que solo unos pueden y otros no pueden. Unos tienen todo el derecho y otros no tienen el derecho porque sacan sus propios criterios. Entonces, ¿qué hace una persona aliada con alguien así? ¿Por qué vamos a hablar esto? Porque posteriormente vamos a introducirnos a lo que es el matrimonio y lo que es la relación entre parejas. ¿Qué hace una persona con alguien así que no lo deja superarse, sino que solamente una persona puede hacer y los demás no? ¿Qué hace una persona con un grupo aliado donde solo los demás pueden y una persona o dos o varias no pueden? ¿Por qué hacen esa exclusión en que unos sí pueden y otros no pueden? Solamente por orgullo, por egocentrismo, ¿verdad? Porque solo unos tienen derecho y otros no. Pues eso es Belial. Esas son las características de Belial, de un demonio, dice aquí, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿qué concordancia tiene Cristo, que es el que te da la oportunidad de crecer, que es la oportunidad de llevar un triunfo genuino, porque Él te da un propósito, no solamente te da propósito, te da también un equipaje lleno de dones, de talentos, te da esos recursos para que tú puedas ir avanzando, te bendice. ¿Qué comparación tiene Cristo que dio su vida por ti para que tengas salvación y vida eterna? ¿Qué comparación tiene eso con Belial, que es todo lo contrario? Entonces estamos hablando de las alianzas incorrectas, ¿verdad? Y también dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Vuelve a repetir la palabra incrédulo. ¿Qué tiene parte el creyente? ¿Quién es el creyente? El Hijo de Dios, el que cree en Dios, el que tiene fe en Dios, el que ha creído en su santa palabra, el que camina de acuerdo a lo establecido por Dios en su Biblia. ¿Qué es el creyente? ¿Qué hace el creyente con alguien que no cree en Dios, con alguien que ve su palabra como burla, que alguien que no cree en lo que está escrito, que no cree en las proezas de Dios, que no cree en el manifestar del Espíritu Santo? ¿Qué hace una persona con ese tipo de personas? Amén. ¿Por qué decimos esto? Porque después venimos lamentándonos, venimos llorando, venimos sufriendo, decimos, ¿y por qué nos va mal? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué las circunstancias no suceden como yo esperaba? ¿Por qué las cosas no pasan? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Qué tipo de alianzas tienes en tu vida? ¿Qué tipo? Dios nos está hablando ahora. Dios nos está hablando ahora. ¿Qué tipo de alianzas, con qué tipo de personas te estás relacionando? ¿Tiene alguna de estas cualidades, así como ese demonio que acabamos de ver? ¿O son las otras cualidades donde dice es tinieblas? Es tinieblas y no es luz. No cree en Dios como tú lo crees, ¿verdad? Dios no une parejas desiguales. Dios une parejas que realmente van a llevar la misma visión, van a llevar el propósito de Dios para establecerse en este mundo, ¿verdad? Entonces, por eso debemos tomar en cuenta eso, porque estamos viendo mucho sufrimiento en cuanto a la pareja, en cuanto a la familia, en cuanto a los jóvenes que no se quieren casar. ¿Y por qué no se quieren casar? Ya vamos a ver eso, amén. Entonces vemos aquí, hay ciertos aspectos y vamos a tratar aquí lo que es la fornicación, porque vemos aquí, en primer lugar, allá hablamos acerca de la fornicación, pero ahora lo vuelve a retomar en el caso de las parejas.
Y quiero que vayamos ahí, vamos a entrar ya en detalle en lo que es esto. Y vamos a irnos a 1 Corintios 7, 2, 3. 1 Corintios 7, 2, 3. Dice así. Pero a causa de la fornicación cada uno tenga, ¿qué? Su propia mujer. Amén. No dice tenga 1, 2, 3, 4, ni tampoco vaya a tener la mujer de su prójimo. Y aunque usted la vea soltera, pero si usted está casado, esa mujer le pertenece a alguien porque Dios ya se la dispuso a una persona. Todos hemos nacido y tenemos como una etiqueta para decirle así, todos estamos aquí para, Dios nos ha otorgado una pareja que aunque no la hayamos conocido, para los solteros, ¿verdad? Jóvenes, aunque no lo hayan conocido, pero hay una pareja para usted. Y cuando una persona está casada y está viendo a alguien que está soltero, y aún así quiere estar con esa persona, ¿verdad? Está entrando en esto, y aquí dice la palabra de Dios, cada quien tenga que su propia mujer. Significa, mire, no esté chequeando la mujer de otro, por favor. Mire, no se esté haciendo ideas con la mujer que está destinada para otra persona. Mire, no esté viendo a aquel hombre, las mujeres, ¿verdad? No esté viendo a aquel hombre, ¿verdad? Que ya está casado. Mire, no esté viendo a aquel marido de la otra, ¿verdad? Mire, respete. Eso está diciendo aquí. Porque dice cada quien ve a su propia mujer, pero también lo vamos a aplicar en nuestros tiempos, que también las mujeres andan ahí como que en un lugar incorrecto, ¿verdad? Ahí coqueteando a personas que ya están comprometidas con otra persona. Pero entonces dice ahí, pero a causa de la fornicación, dice, ¿a causa de qué? De la fornicación, porque este era el problema que se estaba dando en ese momento en Corinto. Y se sigue dando hasta en esta época, se sigue dando dentro de las iglesias, se sigue dando dentro de la sociedad. Este problema se sigue dando, amén. Entonces dice aquí, a causa de la fornicación, cada uno tenga que su propia mujer y su propio marido para las que están casadas, ¿verdad? Y cada uno tenga su propio, aquí dice, y cada uno tenga su propio marido. Amén. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y el marido, dice, cumpla con la mujer y el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es la causa de la fornicación que se da en este momento? La negación. Cuando alguien se casa ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece a la persona con quien se casa, tanto hombre y mujer. Si el hombre está casado, le pertenece a la mujer con quien se casó. Si la mujer está casada, le pertenece al hombre con quien se casó. Ya no se pertenecen a sí mismos, y aquí la palabra está siendo bien clara, la palabra se entiende claramente, dice, no se nieguen el uno al otro, cumpla con su deber conyugal, y es por eso porque hay mucha fornicación, porque la persona dice, ay, estoy cansada, ay, que me duele la cabeza, ay, que dice tantos pretextos, y la persona que hace se va con otra que le está coqueteando. A mí en mi iglesia me recuerdo una vez dieron un ejemplo y decía, mire, usted en la casa no se esté negando, oye, porque en oficina ahí sí hasta bien arregladitos, bien perfumaditos, dice, tanto hombre como mujer, ahí están esperando. Y si usted en la casa maltrata a su esposa, y si usted en la casa maltrata a su esposo, ahí en la oficina le dicen cositas bonitas. ¿Ok? Entonces cada quien debe de cuidar lo que Dios le otorga. Es nuestra responsabilidad, tanto esposos como esposas, es nuestra responsabilidad venir y cuidar aquello que Dios nos otorga. Tanto novios como novias, porque aunque no estén casados, pero aquí dice, no un yugo desigual, aquí tocamos a los que son novios, ¿verdad? No, mire muy bien la persona en la que usted está decidiendo formar una pareja. Mira bien la persona con la que usted pretende casarse, que sea la persona que Dios ha destinado para su vida. Amén. Porque no puede usted estar con una ideología y la persona que usted está observando con otra, porque entonces va al fracaso, va al infierno. Amén. Entonces aquí vemos que la situación es la negación, que no hay que negarse uno al otro, sino que ya las personas casadas no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen a la persona con quien se casó. Ahora bien, vamos aquí al segundo punto, y es, ¿por qué no se casan los jóvenes? ¿Tienen temor a casarse? Dice aquí 1 Corintios 7:8. ¿Qué dice aquí acerca de los jóvenes? Dice, dijo pues a los solteros y a las viudas, dice aquí el apóstol Pablo,
Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de contingencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Amén. Está clara la palabra, ¿verdad? Dice, si usted no tiene el don de contingencia, ¿cuál es ese don de contingencia? Es aquel don donde usted puede permanecer firmemente, su condición física no necesita de estar con alguien. Ese es el don de contingencia. Pero si usted no lo tiene, si usted quiere formar una familia, si usted quiere estar con alguien, dice mejor cásese para que no esté condenándose, porque cuando dice ahí, es mejor casarse que estarse quemando, significa es mejor que usted esté bien con Dios que estarse condenando, sería en otra palabra, que estarse condenando, porque cada vez que usted comete un adulterio, cada vez que usted comete fornicación, cada vez que usted entra en la pornografía o en la masturbación, usted se está condenando a sí mismo, porque son acciones que a Dios le desagradan. Son acciones que están en la palabra de Dios que Él condena, que dice que tales personas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es necesario eso? Dice, si usted está soltero y usted siente el deseo de estar con una persona, mejor cásese, pero no esté en esa fornicación que usted está condenando cada vez que usted hace tal acción. Amén. Entonces dice, mejor cásese en vez de estarse quemando. Dice el apóstol Pablo, porque se cree aquí que él no se casó, él tenía el don de contingencia. Entonces dice, ¿cómo quisiera que estuviesen como yo? Pero sin duda alguna, tal vez ya había tenido alguna experiencia, porque dice él, quisiera evitarlos, dice más adelante, quisiera evitarlos el sufrimiento en la carne. Amén. Quizás significa que aquella persona que ha tenido alguna experiencia, hay sufrimiento en la carne cuando no sigue las mismas circunstancias, ¿verdad? Entonces, dice ahí, yo quisiera evitarlo, ¿verdad? Que ustedes tuvieran ese sufrimiento en la carne, el deseo de la carne. Yo quisiera, dice él, evitarlos ese sufrimiento, ¿verdad? Pero por eso es mejor que si quiere quedarse soltero, pues quédese soltero. Pero si no puede quedar soltero, pues entonces cásese. Amén. Para que no esté pecando ante Dios con la persona correcta. Ya hablamos cuál es la persona correcta, ¿verdad? Aquella persona que realmente piensa como usted, que tiene sus mismas ideales, que tiene su misma fe, su mismo credo. Vemos allá en el Antiguo Testamento cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ahí en el desierto, Dios estableció sus leyes y una de ellas era que nadie podía casarse con otra persona que no fuera de los mismos del pueblo de Israel. Incluso era todavía más exigente, que decía, y de la misma tribu. En aquel entonces, dijo Jehová Dios, nadie puede casarse con otra persona, otros pueblos aledaños que no tienen la misma fe de él. Se casaban con los mismos de Israel, pero se casaban con la misma tribu, todavía era más, como te dijera, más íntima la situación, ¿verdad? No te puedes casar con ninguna otra tribu, no que con las de la misma tribu. Ahora ahora Dios nos trae esto. No puedes ver luz y tinieblas, no hay comparación. ¿Qué son las tinieblas? Son todas aquellas personas que no creen en Dios, que no quieren nada con Dios, viven su vida en el mundo como quieren. Esas son las tinieblas. Eso es lo que refleja las tinieblas, la persona que quiere vivir en el mundo, en los placeres, en todo lo que ofrece el mundo. La luz son los hijos de Dios, que tienen la palabra de Dios, que llevan una vida que no perfecta, porque no somos perfectos, pero sí una vida es sacrificada para poder honrar el nombre de nuestro Dios. Los que creemos en Jesús, los que estamos sellados con el Espíritu Santo en nuestro corazón, Él nos llama luz. Él dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces Él nos llama luz a los que nosotros tenemos marcado en nuestro corazón con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vas a buscar una pareja, tienes que ver bien eso. ¿Qué es lo que cree esa pareja? ¿Realmente están con tus mismos ideales? ¿Que crees que esa persona no es como los aspectos que vimos de Biliar, ¿verdad? Que solamente esa persona quiere progresar, que solamente esa persona quiere avanzar, que solamente esa persona quiere ser y a ti te va a dejar relegado por un lado, tanto mujer como hombre. Entonces no te conviene esa pareja. Amén. No hay comparación. Tienen que ir los dos con el yugo igual, ¿verdad? Porque el matrimonio es como un yugo, ¿verdad? El matrimonio es un yugo. Tiene que ir el esposo y la esposa hacia la misma dirección, caminando hacia el mismo objetivo, hacia el mismo propósito. Si no, no funciona nada en el hogar. Amén. Entonces tiene que ser así.
Después nos habla diferente al divorcio. Pero vamos a ver aquí el temor a casarse. Yo le he puesto aquí el temor a casarse. ¿Por qué los jóvenes no se quieren casar ahora? Porque muchas veces ven las dificultades que hay entre los padres de esta época. Tanto problema en el hogar que ellos también se desilusionan en una parte. Se desilusionan y dicen, Señor, para estar así mejor no. Y se le haría más fácil a ellos llevar una vida tan libertinaje, ¿verdad? Que mejor sin casarse, mejor juntémonos, pero no nos casemos, o mejor ni nos juntemos, pero de vez en cuando ahí nos reunimos y nos vemos en tal lugar y ahí está, ¿verdad? Y eso es pecado ante los ojos de Dios, aunque usted lo sienta bien, pero eso es pecado ante los ojos de Dios. Aquí le estamos hablando una verdad. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Cada vez que alguien se encuentra con una persona para fallar de esa manera, para fornicar, está pecando ante los ojos de Dios. Y si alguien está acompañado, rejuntado, como dice, y no está casado, no tiene la bendición de Dios en su vida. También está en fornicación. Aunque estén unidos, pero están en fornicación. ¿Por qué? Porque tienen que casarse. Tienen que venir ante Dios, el casamiento. Fíjense que en la palabra de Dios no aparece la palabra noviazgo, sino que aparece la palabra desposorio. O sea, la unión, matrimonio, pareja. Porque eso es lo que Dios quiere. O sea, eso es lo que Dios ha puesto, instituido en su palabra desde un principio, el matrimonio, ¿verdad? Porque es algo formal, matrimonio, algo para hacer familia, algo para convivir una vida juntos, para afrontar la vida juntos. Ese es un matrimonio. Y de la forma legítima, donde Dios permanezca en el centro de ese matrimonio, donde no cada quien va a hacer lo suyo, sino que todos son como una empresa donde hacen todos, forman parte con diferentes roles, pero con un mismo propósito y un mismo fin. ¿Para qué? Para lograr el éxito en la familia. Amén. Ahora, es pecado andar ahí y ahora pues, ahora estamos aconsejando y el joven puede tomar este ejemplo, que vea cómo se va a casar, con quién se va a casar y que es mejor casarse con una persona que tenga sus mismos ideales para que pueda tener esa armonía en su matrimonio. Y no tiene que ser necesariamente como el matrimonio. Tal vez sus padres fracasaron. Usted no necesariamente va a fracasar, porque depende de cada quien. Que sus padres fracasaron no significa que usted también va a fracasar. Por eso estamos hablando ahorita. Si usted está de acuerdo a la palabra de Dios, usted se aferra a la palabra de Dios, si usted viene y toma los lineamientos de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios, usted va a triunfar en su matrimonio. Amén. Vamos aquí, el divorcio. Vamos a hablar del divorcio. Dice aquí en 1 Corintios 7:10, ¿qué pasa con las personas que dicen, ya no soporto porque me equivoqué? ¿Verdad? Hay personas que dicen, ya no soporto a esta persona, me equivoqué, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿Verdad? Y entonces venimos y dice el Señor allá en 1 Corintios 7:10, dice, pero yo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, no mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. ¿Ok? Cuando ya dicen la relación, es que esto ya no funciona, es que esto ya no... O sea, intentó por todas las maneras posibles, porque estamos hablando en una condición de esta, que intentó por las maneras posibles, todas las que pudieran existir de acuerdo a la voluntad de Dios, que eso permaneciera. Estamos hablando de esas condiciones, no de una condición de que yo me voy por un lado y tú por otro lado, voy a esta dirección y tú a esta dirección, y a qué incoherencia, ¿verdad?, de la que estamos hablando, porque eso de fin no funciona. Estamos hablando de unas circunstancias donde tal vez alguien intentó todo, ¿verdad?, por mantenerlo y no se pudo. Pero dice ahí, dice ahí, no lo deje. ¿Por qué dice más adelante? Porque la mujer dice que es cristiana, ¿verdad? Por la bendición de la mujer también santifica al hombre. Pero también el hombre, cuando la mujer no es cristiana y se mantiene ahí, santifica a la mujer. Pero todo llega a su nivel, todo llega a su punto. O sea, no es que, por ejemplo, cuando hay maltrato físico, usted le va a decir a esa persona que se mantenga ahí en ese hogar. Por supuesto que no. O sea, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Estamos hablando de una circunstancia donde tal vez sí se puede mantener las personas unidas y que se puede venir y llegar a la reconciliación.
aún estando en la misma casa, manteniéndose ahí, pero tal vez te está contemplando la reconciliación en ese lugar. Pero hay casos que rotundamente no se puede, y vemos aquí que también lo ve aquí. Dice aquí en 1 Corintios 7:15. Dice en 1 Corintios 7:15, dice, pero si el incrédulo, fíjate bien que estamos hablando de un incrédulo, no estamos hablando de dos creyentes, estamos hablando de un creyente y de un incrédulo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. O sea, no significa, mire, si es que el incrédulo le está quitando la vida, le está golpeando, le está maltratando, le está acosando verbalmente, le está molestando, entonces eso no se lleva a ninguna relación, no se hay ninguna paz en armonía en ese hogar, entonces mejor sepárese. Aquí está dando la pauta en qué caso se debe de separar. Y estamos hablando de un incrédulo y de un cristiano. Porque por eso empezamos diciendo, no se una a yugo desigual. Porque cuando hay un incrédulo con un cristiano, eso no va a funcionar nunca. Es que a mí me gusta esa muchacha, es que a mí me gusta ese muchacho, es que yo lo voy a cambiar, dicen los jóvenes, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a traer al evangelio. Eso es mentira. Ninguna persona puede cambiar a otra. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y ninguna persona que diga, yo voy a cambiar porque me gusta ella, yo voy a cambiar solamente porque me gusta ella, pero no porque amo a Dios, también es bien difícil. Es muy, tal vez habrá un caso, pero es limitado que pueda acontecer eso. ¿Por qué? Porque la persona, antes de amar a la que quiere, a la que está ahí como que conquistando, debe de amar a Dios primero. Y eso es uno de los parámetros para poder elegir a la persona. Que esa persona ame a Dios y honre a Dios sobre todas las cosas. Porque si esa persona te honra a ti, honra a Dios y ama a Dios y es un fiel servidor de Dios, pues entonces de esa misma manera te va a amar a ti y te va a respetar a ti. Pero si esa persona no ama a Dios, no respeta a Dios, lee su palabra, pero sigue siendo lo mismo, lo que le desagrada a Dios, entonces mucho menos va a agradarte a ti en aquello que tú estás en desacuerdo, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Amén. Entonces por eso empezamos diciendo, no te unas a yugos desiguales, porque cuando hacemos eso, lo más que pueda ocurrir es un divorcio. Vas a ir al divorcio, vas a ir a tu fracaso, porque mientras tú quieras venir, estar ahí, tú vas a ir a la iglesia, el otro quiere ir a un baile. Tú quieres orar y el otro quiere estar fumando, ¿verdad? No sé, otra cosa distinta. Tú quieres honrar el nombre de Dios, el otro quiere hacer su vida, andar allí en el mundo, haciendo los placeres del mundo, y tú quieres estar en la iglesia. O sea, son cosas bien diferentes, no funcionan, no son coherentes. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta esto que nos está diciendo la palabra de Dios. Estamos leyendo con base bíblica para que te des cuenta que es la Biblia que lo dice. Es que aquí en este libro está escrito todo lo que nosotros necesitamos saber. Si el hombre fracasa es realmente porque quiere fracasar. Si el hombre fracasa es porque realmente no quiere cumplir con Dios. El hombre no quiere someterse a la voluntad de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Por eso es que se fracasa. Pero cuando una persona realmente está destinada a cumplir la voluntad de Dios y está leyendo la palabra de Dios, y aunque cueste, se esfuerza por cumplirla, todo le va a salir bien. Entonces Dios nos aconseja, aquí tenemos todo escrito, cómo debe de ser un matrimonio cristiano, cómo debe de buscarse la pareja, no unas ayudas desiguales, cómo puede ser una excelente alianza de trabajo, cómo hacer una alianza en negocios. No usan nada ayudas desiguales. Ahí está. Alianza de negocios, alianza de cualquier tipo de alianza que podamos hacer, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Esa porción bíblica, y de aquí lo estamos enfatizando ahorita en cuanto al matrimonio, porque de eso nos está hablando el apóstol Pablo en este momento. Entonces dice aquí, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre. Es semejante caso, dice, en semejante caso, sino que a paz os llamo Dios. Si hay maltrato ahí en la familia, es mejor separarse. Amén. Ahora, ¿qué más dice el Señor acerca de los solteros y las solteras?
¿Qué puede hacer un joven mientras no encuentra la persona correcta? ¿Qué puede hacer un joven, una señorita que está esperando formar una familia, pero mientras no encuentra la persona correcta, qué puede hacer? Vamos a ver, aquí nos dice 1 Corintios 7, 32, 35. Vamos a leerlo, dice aquí. 1 Corintios 7, 32 al 35 dice así. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. No hay nada más bonito y más agradable y más honroso para los jóvenes. Esto va para los jóvenes. Para las señoritas y para los caballeros no hay nada tan hermoso y tan virtuoso que la mujer y el hombre lleguen con el estado de virginidad a su matrimonio. Esa es la condición en que Dios realmente estableció que debería de ser. Amén. Dice aquí, pero les aconseja y les dice, miren, la señorita dice, yo no los quiero, él habla la gongoja del matrimonio, por si no funciona, ¿verdad? Pero dice aquí, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, y es muy cierto. Yo siempre lo decía cuando tenía al grupo de jóvenes, estaba predicando hace unos años, decía, miren, usted como joven no tiene responsabilidad de que tiene hijos, no tiene responsabilidad de que tiene que ver cómo hace todo en su casa, no tiene responsabilidad de la esposa o del esposo, usted está solo. Usted solo le dice, mira mamá, fíjate que yo voy a servir a la iglesia, usted se va a la iglesia, sirve en la iglesia, usted ahí está libre para poder dedicarse a la obra del Señor, tanto la señorita como el caballero. ¿Verdad? Tiene el tiempo disponible, las energías suficientes y tiene todo el tiempo para poder venir y servir a Dios, y de eso se refiere el apóstol Pablo. Está en completa libertad para poder honrar y dedicarse a las cosas de Dios. Amén. Pero en cambio el casado no significa que el casado lo vamos a relevar. Estás casado, pues no vas a poder servir a Dios. No, no significa eso, porque tampoco nos vamos a ir al extremo. Significa que está casado, sí, pero va a servir a Dios, sí, pero también tiene que tener el control de cómo agradar a su esposa, el hombre, cómo agradar a su esposa, cómo darle tiempo a la esposa, cómo dedicarle el espacio. O sea, es una agenda más apretada, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque tiene que venir y ocupar tiempo para venir y hacer la obra de Dios, pero también tiene tiempo para dedicarle a su esposa y tiempo para dedicarle a sus hijos. En el caso de la mujer igual, hay mujeres que están llamadas al ministerio. O sea, en este caso hay mujeres que están llamadas al ministerio, hay mujeres que también solamente son la esposa del pastor o son la esposa de algún creyente, ¿verdad? Entonces también la esposa, dice ahí, tiene que buscar tiempo para servir a Dios, pero también tiene que dejar tiempo para ver cómo agradar a su esposo. Y cuando hablamos de agradar, no significa tomar los atavíos de este mundo. ¿Cómo ves a tu esposa, caballero? ¿Cómo ves a tu esposa? ¿Con qué la comparas? ¿Con qué comparas a tu mujer? ¿Cómo la ves? Porque cada hombre viste a su mujer como realmente tiene su pensamiento y en su corazón. Y dice la Biblia que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Dice la Biblia, vamos a ver eso más adelante porque esta es como una introducción de lo que no me he querido salir del libro de Corintios, pero cuando hablamos más en otras cartas nos expresa más de lo que es el matrimonio. Pero voy yo a esto, la mujer es el reflejo de lo que el hombre es. Cómo vistes a tu mujer es como tú tienes la idea de esa mujer. La mujer dice que se debe ser usada como un vaso más frágil. ¿Cómo es que haces tú para lavar un vaso de cristal? Con mucho cariño. Porque si tú vienes y tocas ese vaso de cristal y se desliza de tus manos, se te quiebra.
Entonces dice ahí, la mujer debe ser tratada como un vaso más frágil, o sea, como el vaso más frágil, como un vaso de cristal, con cariño, con pureza, con delicadeza. Así se trata a una mujer. Porque dice aquí, y estoy tocando ese aspecto, porque dice ahí que el hombre, tanto el hombre, no solo la mujer, tanto el hombre que está casado, dice, se ocupa de las cosas de este mundo para agradar a su esposa. Tanto la mujer ocupa las cosas de este mundo para agradar a su esposo. Entonces mi pregunta es esta. Más que todo lo veo así. Caballero, ¿cómo ves a tu mujer? ¿Cuál es la idea que tienes de tu mujer? ¿Con qué la comparas a tu mujer? Para que le digas que te satisfaga o te complazca como tú quieres, para que te agrade. ¿Cómo ves a tu mujer? Porque te digo que Dios dice también de que el que maltrata a una mujer en vano son sus oraciones. El hombre que maltrata a una mujer está orando, pero sus oraciones no pasan del techo. Porque a Dios le desagrada que el hombre maltrate a la mujer. Amén. Ahora hago más énfasis en esto porque la mujer como que es más diferente, ¿verdad? Pero lo mismo, voy a hacer la pregunta, mujer, ¿cómo ves tú a tu hombre? ¿Cómo ves a tu esposo? ¿Cuál es la idea que tienes ante tu esposo? Porque al menos la mayoría tenemos. Yo veo a mi esposo como un príncipe de Dios, ¿verdad? Como aquel que honra a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves a ese hombre, si tú lo ves como un príncipe, tú lo vas a ver vestido como un príncipe. Y vas a esperar que te trate realmente como alguien de la realeza, ¿verdad? Entonces, ahí voy yo para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Entonces, la mujer ve eso de un caballero, lo admira y lo ve como un príncipe, lo ve con lucecitas y lo ve así como que, ay, es todo para mí, ¿verdad? Y nunca está pensando en verlo de una manera tan denigrante porque es lo que ama. Tú no vas a denigrar lo que tú amas. Amén. Tú no denigrarías lo que tú amas. No vas a permitir que hablen mal de lo que tú amas. Porque amas a esa persona, la defiendes. Amén. Entonces aquí está bien claro esto. De qué manera va a agradar el hombre a la mujer y de qué manera va a agradar la mujer al hombre. Siempre dentro de un marco cristiano, de un marco agradable a Dios, porque al final sigue diciendo esto. Dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y lo decente. ¿Hasta dónde entra el concepto decente? ¿Qué está incluido en la palabra decente? Amén. Ahí te lo dejo a tu pensamiento. Que el Espíritu Santo te dé el discernimiento. Hasta dónde llega la palabra decente en tus pensamientos. Amén. Dice ahí. Dice para no tender los lazos, sino para en lo honesto y decente. Y para sin impedimento os acerquéis al Señor. El Señor dice el Señor que ha dado el matrimonio. La sexualidad está permitida dentro de un matrimonio, porque la sexualidad fuera del matrimonio se llama adulterio y se llama fornicación y es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, eso solamente está permitido dentro del matrimonio y se ha dado es algo sagrado, es para recrearse, dice la Biblia, para recrearse en el matrimonio. Dios lo ve con agrado en el matrimonio, de forma honesta y decente. Amén. Ahí te dejo a ti el concepto ese, porque no podemos venir a profundizar más en eso. Pero ahí te dejo ahí tu aspecto, cuál será lo que es decente para ti en cuanto a cómo ves a tu mujer, ¿verdad? Porque así como tú le exiges que vístete aquí, hasta esto, es la idea de que tú tienes de la persona a quien dices tú amar. Amén. Entonces, bien, vamos a dejar hasta ahí esto. Y entonces aquí una última pregunta. ¿Qué voy a hacer yo entonces? ¿Qué voy a hacer yo que no tengo novio y estoy esperando a la persona correcta?
¿Qué voy a hacer yo si estoy esperando aquello que realmente quiero tener en mi vida, que viene de parte de Dios? ¿Qué tengo que hacer entonces yo? Y te preguntas tú como señorita y caballero soltero, ¿qué puedo hacer yo para tener la persona correcta en mi vida? ¿Qué debo de hacer antes? ¿O qué tengo que hacer para mientras llega esa persona correcta? Bueno, lo que tienes que hacer es servir a Dios, como dice aquí. Los jóvenes tienen cuidado de las cosas de Dios. Busca a Dios, honra a Dios, ora al Señor para que conozca la persona correcta, la que Dios tiene para tu vida. Quiero decirte que cuando llegue la persona, Dios se va a encargar de hacerte ver que esa es la persona correcta, ¿verdad? Que Dios ha destinado para ti. Entonces, el consejo aquí ya está en la palabra de Dios. El hombre soltero, la mujer soltera pueden dedicarse a lo que es la obra del Señor con toda normalidad, con toda libertad, y en eso seguir orando, ¿verdad? Para que la persona correcta sea la que llegue a tu vida. Así que aquí estamos ya con lo que es como una introducción a lo que es este tema. Lo vamos a ir viendo en las próximas cartas porque están más cada vez va ampliándose más, pero en este caso de Corinto solamente fue eso lo que el apóstol Pablo expresó referente al matrimonio y a las personas que están solteras, de las señoritas que están solteras y los caballeros, ¿verdad? Y con el don de contingencia, ¿verdad? De que si alguien lo tiene, pues mejor, dice él, mejor permanezca soltero, mejor permanezca así, porque quiero evitarlos ese dolor, ese sufrimiento de la carne, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, así es que ahora hemos visto esto. Nos falta un tema, lo vamos a terminar mañana. Ese tema terminamos ya lo que es la serie del Corinto, ¿verdad? Están viendo los problemas. Y en este caso hemos visto pues lo que es más un poquito lo que es la fornicación en la pareja, en el matrimonio y en el noviazgo. Así que espero pues que Dios te haya hablado en este momento y que reflexionemos para que podamos hacer lo correcto y lo que sea agradable ante los ojos de nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a orar en este instante. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Bueno, oremos para despedirnos. Gracias, bendito Señor. Hemos culminado ya lo que es este mensaje de las alianzas incorrectas, Señor, y cómo es que tú nos pides en este momento. Nos demuestras cómo es una alianza correcta, nos demuestras y nos hace ver las características de algo que no nos corresponde en nuestra vida. Pues nos dices qué comparación tiene la luz con las tinieblas. Señor, nos expresas a través de tu palabra muchas preguntas, muchas interrogantes, de las cuales nos pueden hacer analizar a nosotros y tomar una determinación y tomar esa decisión de no acceder a aquello que tú no quieres para nuestras vidas. Pues tú mismo dices en tu palabra que toda la bendición que tú traes nos produce paz. Nos produce paz. Nos da alegría, nos da gozo lo que viene de ti. Lo que nos acarrea aflicción y sufrimiento, entonces no procede de ti, Señor. Entonces por eso te pido, Dios, que nos alinees, que nos ayudes a poder mantenernos bajo tu voluntad y poder identificar aquello que realmente es lo que nos pertenece. Así que, mi Señor y Dios, en este instante te ruego por cada persona, por cada señorita, por cada caballero, por aquella juventud que está soltero y que está teniendo ideas de formar una familia, que quiere tener un noviazgo, pero un noviazgo que funcione. Pues ahora tú le has dado los lineamientos. La persona que honra a Dios y respeta a Dios va a respetar a la persona con la cual quiere venir y compartir el resto de su vida. Así que, mi Señor y Dios, que cada persona que esté ahí escuchando pueda tomar en cuenta esos parámetros para que evite esas lamentaciones posteriores y que tenga que llevarse a cabo un divorcio de lo cual tú no estás de acuerdo. Pues no hiciste un matrimonio para que se divorcie, hiciste un matrimonio para que dure toda la vida. Así que, mi Señor y Dios, en este momento te pido que seas tú dándole esas ideas exactas, siendo el que venga trayendo esas revelaciones exactas a las personas que necesitan ahorita decidir acerca de lo que están haciendo. Y que fornicación es también estar con la persona incorrecta, aquello que no le pertenece, aquello que está destinado a otra persona, Señor. Estamos como afectando relaciones que tú realmente estás destinada a cumplir, Señor. Así que en este momento te pido que seas tú alineándolos a lo que es tu voluntad. Perdónanos si hemos hecho algo incorrecto. Perdónanos si alguna vez hemos fallado, Señor.
pero ponemos en tus manos toda aquella persona que tiene en sus pensamientos formar una familia, una pareja, que seas tú guiándolo. Bendito Señor, también te ruego por aquellos que ahorita pues tal vez ese no sea el caso, pero tienen necesidad en su hogar, hay deficiencias, hay dificultades, que seas tú también ahí resolviendo esas dificultades, que seas tú dándoles sabiduría para solventar las necesidades de su hogar, que seas tú dándoles oportunidad, Señor, para poder venir y a tener esas puertas abiertas para empleos, para poder obtener ese ingreso que necesita para poder satisfacer las necesidades económicas de su hogar, Señor. Y aquel que esté enfermo en este momento, en este instante, declaramos sanidad. Aquel que esté enfermo ahorita declaramos que toda enfermedad desaparece en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad en aquel que está doliente, ya sea en un hospital, Señor, o en sus hogares. Ahora mismo declaramos que se levantan de esas camas, Señor, y que su salud es recuperada en el nombre de Jesús. Así también bendice a aquel que trabaja o que estudia este día, que seas tú llevándolo con bien a su lugar de destino y de nuevo retornando, Señor, tráelo con bien a sus hogares para que se pueda encontrar con sus seres queridos, Señor. Gracias, bendito Señor, en tus manos encomendamos este día. Bendice este día, Señor, gracias por habernos otorgado. Así que muchas gracias, bendito Señor, en tu nombre nos encomendamos. Gracias, Señor, amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado en este momento, ¿verdad? Y te felicito una vez más por estar ahí y escuchar estos mensajes. No los dejes perder, guárdalo en tu corazón, ¿verdad? Y ponlo en práctica, ¿verdad? Para que puedas venir y crecer y mantenerte en una condición estable y agradable ante los ojos de Dios. Bien, ahorita vamos a seguir mañana con el último tema, así que muchas gracias por acompañarme y te espero, ¿verdad? El día de mañana para ver el último tema. Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga, te mando muchos abrazos y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.